Y por supuesto que en el caso particular de Mar del Plata hubo toda una serie de casos, entre ellos estuvo el caso de Rosana Frigerio, estuvo el caso de Fernando Judí, estuvo el caso de Tristán Roldán, estuvo el caso de Jorge Candeloro y de Marta García, es decir, hubo un número, digamos, una serie de casos importantes. Además, digamos, hay que destacar de que en la sentencia final, digamos, de los dos jefes militares que fueron condenados a prisión preventiva, en el caso particular de Emilio Macera, es imputado de 3 homicidios, de los cuales 2 homicidios fueron en Mar del Plata, el de Fernando Judí y el de Rosa Ana Frigerio. Es decir, que en el caso concreto, digamos, permitió, digamos, la posibilidad de las condenas más severas que aplicó la Cámara Federal, por supuesto que a partir de un criterio que era de que no se consideraban las desapariciones forzadas como homicidios, es decir, que para que existiera prueba del cuerpo del delito de homicidio tenía que estar el cuerpo. Entonces había en ese momento, todavía en 1984, 1985, cuando era el juicio, todavía el número de cuerpos que se habían podido individualizar era todavía muy poco, ¿no? Muy escaso. Tal es así que, bueno, a partir de este juicio y fundamentalmente a partir de 1984, justamente ante la necesidad de las exhumaciones, se creó, digamos, el equipo argentino de antropología forense. Ese equipo fue entrenado por un antropólogo forense norteamericano que era Clay Snow y digamos, ese equipo con Clay Snow estuvo en Mar del Plata eh, en la exhumación del caso de Liliana Pereira, que era una chica secuestrada en La Plata. Y justamente el caso de Liliana Pereira fue el caso que exhibió Clay Snow cuando explicó su metodología de trabajo y digamos, las averiguaciones que había podido hacer en el caso de Liliana Pereira. Entonces, digamos, los casos de Mar del Plata tuvieron una repercusión, ¿no? Nosotros tuvimos algunas reuniones en Buenos Aires, junto con el doctor Fertita, con el doctor Estracera, es decir, con la Fiscalía, justamente, bueno, para ofrecer los elementos que teníamos, aportar todo aquello que estaba bajo nuestro conocimiento para la implementación del juicio, para sobre todo la selección de los casos, porque en realidad fue un juicio que partió de la elección de aproximadamente 700 casos que fueron planteados como paradigmáticos del proceso represivo, ¿no?